¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? ¿Me escuchan? Perfecto, ¿qué tal? Comenzamos en todo caso. El día de hoy, bueno, vamos a hablar con respecto al tema de, deme un segundo, por favor. Ahora sí, vamos a conversar sobre bueno, de todo, buenas noches. Mi nombre es Joseph Navarro. Permítame un poco presentarme, por favor. Eh, Actualmente ejerzo la posición de gerente comercial una agroindustria. Cuento con más de 10 años de experiencia en agro y bueno, si bien es cierto como gerente comercial hoy en día en la empresa Andes Alimentos exportamos a más de 35 países, un total de 40 productos y también realizamos empaques ya sea en retail, en bulk, con marca propia y con marca privada. El día de hoy el tema que vamos a tocar son las inducciones a las negociaciones en el ámbito internacional. Con respecto al tema de lo que es y los objetivos de este curso el día de hoy es adquirir los conocimientos básicos para poder realizar la labor de broker internacional de forma correcta durante la etapa de negociación con clientes actuales y o potenciales. Dentro del módulo, vamos a ver dos módulos. Dentro del primer módulo vamos a ver algunos conceptos básicos que engloban la labor de broker internacional, ya sea de repente como el precio, las partidas arancelarias, de repente un Incoterm, que es un arancel. Y en el módulo 2 vamos a ver todo el tema de lo que son las negociaciones internacionales. ¿Qué tipos de negociaciones existen? ¿Cuáles son los estilos de las mismas? ¿Y cuáles son las etapas de una negociación? Y en el caso práctico vamos a hacer una revisión de algunas, por así decirlo, algún cruce de correos que podamos tener con algún cliente potencial. ¿Hasta ahí me logran escuchar sin ningún inconveniente? Por favor, me comentan para no tener ningún problema. Bueno, como les decía, dentro del módulo 1 vamos a revisar lo que son los conceptos. Bueno, ¿qué es un broker internacional? Un broker internacional es, para empezar, es como ser un vendedor freelance, es la persona que conecta al importador y al exportador en este caso. Perfecto, listo. Te agradezco, Gustavo. Gracias, Carlos. Eh, Asimismo, un broker internacional es el nexo, como les comentaba, entre un importador y un exportador y es el punto intermediario. Cabe resaltar que el broker internacional no genera ingresos hasta que no se haya realizado alguna venta y en este caso hasta que el cliente en todo caso no haya pagado, no haya cancelado la deuda, porque quien nos cancela en realidad son los exportadores. Una vez que ellos reciben el dinero después de que el importador haya cumplido o haya cancelado el tema de la deuda bajo contrato. Con respecto al tema del precio, bueno, el precio es el referente para definir la comisión que uno recibirá como broker. O sea, es muy importante que ustedes tomen en consideración el tema del precio, ya que en el tema del precio se desglosa el precio, por ejemplo, el tema del el Incoterm que ustedes van a vender o piensan cerrar. Asimismo, es el punto de referencia en base a lo que van a recibir ustedes como realizando sus labores como broker internacional. Con respecto al tema de las comisiones, que se basan en base al precio por lo general, existen
tres tipos de comisiones: el valor porcentual del total facturado, un monto determinado por caja o unidad vendida y un overprice. Tenemos ejemplos, por ejemplo, en el valor porcentual uno puede determinar un 2%, 3%, 4% sobre el valor total facturado, sobre el valor FOB, sobre el valor CFR, sobre el valor CIF. Eso va a depender de cómo ustedes realicen la negociación con sus clientes. Y, claro, va a depender también de qué tipo de productos estén hablando. Cabe resaltar que una negociación con una conserva es totalmente diferente en el tema de porcentajes a un fresco o a un congelado, ¿no? Y también va a depender, claro, está del producto. Y factores externos, por ejemplo, como el tema de la escasez de producto, algo que escape de las manos de uno. Un monto determinado, uno determina específico de ya sea, por ejemplo, $1, 40 centavos, 60 centavos por caja, ¿no? Del valor facturado, o un overprice. Si el exportador te vende aquí, tú puedes decir, ok, yo lo vendo a 16 y estoy ganando $1 por caja adicional al precio indicado, ¿no? Con respecto al tema de la partida arancelaria, bueno, es el código numérico internacional que clasifica a las mercancías o a los productos que se rigen en el mercado internacional, ¿no? Es decir, que los 6 primeros dígitos son los que están de manera internacional y que los 4 que siguen cambian en base a la región o país. Por lo general, cuando nosotros queremos realizar alguna búsqueda de una partida en particular, tenemos que realizarla al menos por los 10 dígitos, ¿no? Con respecto al Incoterms. Bueno, ¿qué son los Incoterms para empezar? Los Incoterms son conjunto de reglas y que nos permiten en realidad determinar hasta dónde llega la responsabilidad tanto del exportador como del importador. Es decir, nos ayuda a delimitar o a prevenir malos entendidos entre el comprador y el vendedor. Y claro, el broker comercial o el broker internacional se encuentra en el medio. Claro está que va a depender también dentro de las funciones del broker internacional, es tener, en este caso, no generar ningún tipo de teléfono malogrado y que la información fluya entre el comprador y el vendedor para no generar ningún tipo de problema al momento de las negociaciones y, claro está, al momento de las emisiones de contrato. Muchas ventas suelen caerse por el simple hecho de que de repente no se llegó a entender de manera correcta lo que quería el vendedor o cómo es que el vendedor quería comprar un bien determinado. Por eso es importante conocer a detalle cuáles son los Incoterms, y más que todo el tema de los Incoterms no es hasta dónde llega nuestra responsabilidad, porque en base al Incoterm que nosotros seleccionemos, nosotros nos vamos a comprometer en un servicio integral logístico hasta un punto determinado en la exportación. Por eso es importante ustedes conozcan cuáles son los Incoterms hoy en día. Hoy en día, bueno, la última versión de los Incoterms fueron en el año 2000. Hoy en día se trabajan con los Incoterms 2010. En comparación a la versión anterior, existían 13, ahora tenemos 11. Dentro de toda esa lista que ustedes pueden ver, se podría decir que los más usados para lo que son cargas marítimas, por lo general son los FOB, el CFR o el CIF, o en algunos de los casos el DDP. Se me colgó la pantalla. Okay. Como les comentaba al inicio, la finalidad de los Incoterms es determinar el punto exacto de la transferencia del riesgo y la responsabilidad del cuidado de la mercancía entre el vendedor. Es decir, ejemplo, si nosotros vendemos FOB Callao un contenedor de manzanas, por ejemplo, nuestra responsabilidad como tal, como exportador, acaba hasta que la mercancía llegue hasta el borde del buque, en este caso, ¿no? Pasado el tema del buque, la responsabilidad netamente recae en el importador con respecto al tema
del flete, por ejemplo, el flete marítimo, el seguro que debe tener la mercadería, gastos, por ejemplo, también de nacionalización de la mercadería, y todo eso va sumando, pero sin embargo, si ustedes, por ejemplo, al momento de negociar no mencionan o no determinan hasta dónde es su responsabilidad, y no solamente el tema de la responsabilidad, sino el tema del precio, porque claro, todo no solamente implica, eh, quiero que entiendan que dentro del marco de exportación, cada punto significa un costo, ya sea para el exportador o para el importador. Y en el precio, al momento que ustedes brinden el Incoterm, están considerando, por ejemplo, en este caso, si estábamos hablando de un FOB, que el precio solamente va hasta la borda del buque. Si ustedes consideran un CFR, perfecto. Ustedes consideran que van a hacerse responsables de trasladar la mercadería desde el puerto del Callao hasta el puerto del destino. Es decir, incurren en todo el gasto logístico hasta trasladarlo en puerto de destino. Si ustedes cierran un CIF, incluyen todo lo que acabo de decir, más el seguro. Si ustedes hacen un DDP, incluyen todo lo que les acabo de mencionar, más la nacionalización de la mercadería en destino y más el traslado de la mercadería al almacén del cliente. Por eso es importante que ustedes conozcan, porque esto es parte de lo que son conocimientos, digamos, teóricos, que es importante, que si queremos entrar al mundo de un broker internacional, necesitamos conocer. Necesitamos saber al menos, un minuto, por favor. Vamos a escuchar todos porque creo que escucho bulla. Necesitamos saber hasta dónde llega nuestra responsabilidad y, claro, entender también las necesidades del cliente. Muchas veces un cliente te puede pedir que él desea comprarte una mercadería o un bien determinado bajo un Incoterm CIF, bajo un Incoterm DDP, bajo un Incoterm de repente CFA o FB, y es en realidad parte de la labor del broker internacional verificar con el exportador si es factible o cumplir las necesidades del cliente o negociar a un punto en los cuales ambos puedan aceptar. El arancel. El arancel, bueno, es un impuesto que paga el importador o cualquier persona que desee importar algún bien para poder introducirlo a un determinado mercado, ¿no? Por ejemplo, si España desea importar alcachofa, tiene que pagar, independientemente del precio, para poder nacionalizar esa alcachofa que está ingresando desde Perú, un arancel, un impuesto, un porcentaje y, y por el otro lado tenemos las preferencias arancelarias. Las preferencias arancelarias son beneficios que aplican los países en función a convenios internacionales firmados entre los mismos, como el caso de como el caso del TLC, que es clarísimo, ¿no? Por un lado tenemos beneficios y por otro lado tenemos aranceles. En este caso los aranceles muchas veces pueden servir incluso como restricciones o con la finalidad de que es lo que hace el Estado, cuida, por ejemplo, su producción nacional. Porque, por ejemplo, en el caso de España, España también produce alcachofa. Sin embargo, ellos tienen otra ventana de producción en el año y la producción de alcachofa Perú, por ejemplo, sea de agosto a diciembre, donde sea la mayor campaña. Por lo tanto, que ustedes también deben de considerar, mientras más ustedes conozcan de su producto, mejor les va a ir con respecto al tema de las negociaciones. Y claro, también poder determinar cuál es el costo real al final que el cliente va a pagar por su producto, ¿no? Ustedes pueden saber o determinar cuáles son los aranceles. Acá les acabo de colocar, por ejemplo, el link de la página de CISEX, que les va a permitir, por ejemplo, saber a ciencia cierta si algún producto determinado que ustedes desean importar, por ejemplo, o que ustedes quieran exportar, se va a tener que pagar arancel. Acá también tienes otra ruta que es Market Access Map, que te permite determinar si un producto determinado para un país específico va a tener que pagar arancel o no y cuál es el porcentaje a pagar. Con respecto al tema de lo que son, bueno, las negociaciones internacionales, ¿qué es una negociación internacional? Bueno,
es aquella en la cual las partes representan los intereses de diferentes nacionalidades con sus implicaciones transculturales, es decir, que se desenvuelven en diferentes mercados, ¿no? Es importante mencionar que, claro, que en los últimos años se ha producido un incremento elevado de las relaciones comerciales internacionales, tanto en lo que se refiere a operaciones de comercio exterior como de inversión extranjera. Esto significa, y como ustedes bien saben, que cada día se cierran en el mundo miles de acuerdos de compra y venta, ya sea de mercadería, prestaciones de servicio, transferencia de tecnologías, franquicias, joint ventures, entre empresas de distintos países, ya sea en una oficina, en una sala de juntas, de una empresa, en un salón, ya sea en alguna videoconferencia, ya sea a través de celular o por Skype, lo que fuese. ¿Cuál es o en qué se diferencia una negociación nacional a una internacional? ¿No? La negociación internacional es más compleja en la que se realiza entre empresas del mismo país, ya que existen, y es cierto, existen varios puntos que se tiene que considerar, como en el caso, por ejemplo, en el marco legal, tiene un marco legal totalmente distinto, porque estás hablando de leyes que aplican, por ejemplo, tú quieres hacer un negocio con China, leyes peruanas versus leyes chinas. Menor información de la otra parte, por supuesto, y mayor incertidumbre y riesgo, así como diferencias culturales entre las personas que negocian. Por lo tanto, ¿tenemos un marco legal distinto? Sí, es correcto. El marco legal, ya sea porque la negociación internacional está sometida a normativas comerciales aduaneras, técnicas o jurídicas diferentes en cada país. Y este hecho puede condicionar, retrasar e incluso impedir el acuerdo. Eso es totalmente válido. Y es más, ustedes tienen que tener mucho cuidado cuando ustedes quieran en realidad o estén a punto de negociar con empresas o a punto de cerrar algún contrato. Porque por lo general cuando uno quiere cerrar contratos de compra y venta con clientes en el extranjero, principalmente los europeos, siempre envían un contrato de marco conceptual. En ese contrato de marco conceptual te detallan varias cosas que en realidad siempre es bueno que una persona de legal los revise. Porque, ¿por qué? Porque en algunos casos te detallan, incluso te exigen algunos montos muy grandes, ya sea por un tema de seguros. En caso como cobertura frente a algún siniestro, frente a algún recolo, frente a algún problema de calidad que puedan tener de algún bien que ustedes deseen exportar. Y eso es totalmente válido, porque en realidad son las políticas o parámetros de los clientes de Europa. Sin embargo, eh, también te colocan dentro de las cláusulas, dentro de esos contratos de marco conceptual, eh, si en caso hubiera discrepancias o si en caso hubiera problemas, bajo qué leyes se regirían, o si en caso si en caso hubiera algún tipo de conflicto, bajo qué leyes se estarían rigiendo o cómo se solucionaría si el caso llega a legal. Por eso es importante que una persona legal, por lo general, revise este tipo de contratos o les dé una revisada o algún visto bueno con respecto a este tipo de documentos cuando quieren ustedes mismos llegar a cerrar este tipo de contratos, ¿no? Ahora, menor información de la otra parte es totalmente válido también. Cuando se negocia en mercados exteriores es más fácil obtener información fidedigna de la otra parte, tanto en lo que se requiere al historial de la empresa, volumen de negocio, reputación en el mercado, así como la estructura de poder que define y quién toma la decisión. Esto se va o está muy ligado con respecto al tema de lo que, por ejemplo, yo lo llamo como triangulación de información, que es lo que uno por lo general tiene que saber de la persona con la cual desea negociar o con la persona en la cual está negociando, o cruzando correos, o verificando, o viendo alguna posibilidad comercial. ¿Por qué? Porque esto es muy importante. Nosotros, como muchas veces en realidad nos puede ganar el ímpetu de vender, de poder generar contratos, pero no siempre en realidad va a ser lo correcto, o ustedes no saben si efectivamente esta persona con la que ustedes están negociando es un buen pagador, no tiene problemas de caja o de liquidez, o simplemente cabecea a cualquier empresa con la que cierra.
Eso ustedes no lo saben. Por eso es que existen medidas o existen algunas acciones que te permiten minimizar el riesgo al momento con la intención de que ustedes puedan conocer o saber con quiénes están negociando. Saber si efectivamente esta empresa, por ejemplo, ya viene importando, ya viene manejando mercadería o efectivamente maneja, no lo sé, algún producto determinado, ya sea espárrago, ya sea mango. Mira, sí, este cliente viene comprando desde Perú $500,000 con 2 o 3 empresas, más o menos el precio que paga es este, por lo general, eh, tiene un buen récord crediticio o es un buen pagador, pero todo eso lo van a saber a través de las herramientas de inteligencia comercial, número uno, y número dos, sobre reportes de información crediticia o reportes de información financiera de estos clientes. Y existen en realidad entidades que te permiten sacar ese tipo de reportes. Claro, que cuestan en realidad, ¿no? Cuestan dinero. Sin embargo, si uno está en realidad ya en este mundo y quiere entrar de manera correcta, pues necesita también realizar algún tipo de inversión eh, para poder continuar con este negocio de manera segura, ¿no? Ahora, luego tenemos el tema de la, bueno, como les comentaba, mayor incertidumbre y riesgo. Esto está muy relacionado en realidad como al punto anterior, van de la mano, ¿no? Es decir, tenemos menor información de la otra parte, lo cual genera una mayor incertidumbre y un mayor riesgo, claro está. No sabemos si efectivamente si es un estafador o no, o es alguien que en realidad no merece la pena hacer algún negocio. Muchas veces no es, eh, hay que aprender a decir no, ¿no? Cuando no estamos seguros o cuando tenemos algún link que de repente la empresa no es, no opera de manera correcta, es preferible decirle no, dejar pasar esa oportunidad y al final no enfrentar algún reclamo o algún impago. ¿Qué pasa si, no sé, ustedes cierran un CAD o simplemente ustedes cierran un contrato con una empresa en Bélgica o en Ucrania o en donde sea? El cliente acepta el contrato, firma su contrato, todo está ahí, todo bien, ustedes embarcan en el contenedor, las condiciones de pago fueron CAD a través de banco, perfecto, despachan el contenedor, ustedes envían los documentos a través del banco porque bajo esas condiciones se firmaron el contrato y el cliente nunca recoge el contenedor. Puede pasar, en realidad, puede pasar. Y créanme, es un tema de que va a depender mucho de qué también ustedes conozcan a la persona con quien están realizando una relación comercial, ¿no? Y existen, claro está, el otro punto son las diferencias culturales. Los factores culturales influyen también de forma determinante en todo el proceso de negociación. Por ejemplo, en cuanto a la forma de comunicarse, ¿no? Existen, eso es cierto, y existen culturas, por ejemplo, tales como UK, Países Bajos y Estados Unidos, en las cuales la otra persona dice claramente lo que quiere decir, utilizando formas verbales y no verbales muy claras y específicas. Por el contrario, en las culturas de alto contexto, tales como México, Emiratos Árabes o Japón, la comunicación no verbal, así como las actitudes y circunstancias en las que se desarrolla la negociación, son mucho más importantes que la comunicación verbal. Todas estas diferencias que podemos ver, en realidad de una forma u otra, hacen mucho más compleja la negociación internacional versus la negociación nacional. En la negociación nacional uno tiene un face-to-face, es mucho más sencillo. Si tú tienes algún problema con respecto al tema de tu cliente, pues simple, vas, cobras o existen o tienes mecanismos para poder cobrar, ¿no? Le puedes hacer un juicio, a la persona la puedes ver, puedes demandarla, puedes hacer miles de cosas hoy en día acá puedes incluso para poder asegurarte que ellos firmen una letra previo al cierre de algún contrato. Eh, en el otro lado es mucho más difícil. Existen sí medidas, existen garantías, existen formas de cómo tú puedas cubrir, existen incluso formas de que uno puede tomar un seguro frente a impagos, o sea, pero al final todo eso cuesta dinero. Activar un seguro, si te cuesta aproximadamente $2,000, $3,000. Claro, si compensas a lo que puede valer un contenedor, $40,000, $50,000, $60,000, pues claro, estás recuperando gran parte, pero ya perdiste $2,000, $3,000.
¿no? Y claro, en realidad ustedes no lo pierde el exportador, pero ¿qué pasa? Ustedes creen que el exportador va a querer trabajar nuevamente con ustedes, que traen una cuenta, que ustedes han sido la persona que ha traído esta cuenta, que en realidad es una cuenta que, una cuenta que en realidad es morosa o que no paga bien o que tiene problemas. Por eso es importante el punto de que ustedes también verifiquen su lista de clientes potenciales. Es muy importante este punto porque va a depender en realidad de la labor que ustedes puedan realizar y de manera correcta para que, para que de una forma u otra las demás empresas quieran seguir trabajando con ustedes. Recuerden, su mejor carta de presentación es contar, número uno, con una lista de clientes verificados y que esa lista de clientes sea fieles a ustedes, ¿no? Porque en un mediano plazo, en un mediano corto plazo, ¿qué es lo que pueden hacer? Y es lo que pasa mucho en realidad, principalmente en el sector agro, en realidad, que es en realidad donde tengo más experiencia. Las empresas día a día buscan hacer o hacer de lado la, a los brokers internacionales si sienten que no aportan valor a los negocios. Por eso va a depender bastante de cuán ustedes tengan fidelizado a sus clientes, para que no les pase eso, ¿no? Bueno, con respecto al tema de los estilos internacionales de negociación, ¿no? Que era un poco lo que estábamos hablando en la anterior diapositiva, era, para poder llevar un acuerdo con empresas extranjeras, se debe estar al tanto de sus procedimientos y costumbres. Por ejemplo, en el caso del estilo americano, este estilo de negociación se caracteriza por poner especial énfasis en la etapa de persuasión, restando así importancia a las otras etapas. Los problemas de negociación suelen resolverse a través de la división de subtemas que son tratados de forma secuencial. Se valora el individualismo y la independencia, así como la igualdad de relaciones humanas durante la negociación. Existe también una cierta tendencia hacia una negociación competitiva. Al final, vas a tener a un americano que es súper directo y te va a decir prácticamente muchas veces lo que quiere y va a regatear a más no poder. En el caso, por ejemplo, llamémosle granos andinos, Estados Unidos importa el 50% de todo lo que produce Perú. Créeme, cuando uno negocia con un americano es súper difícil, porque en verdad hoy en día, digamos que todo el mundo quiere exportar a ese mercado. Para empezar, es un mercado que, si bien es cierto, consume volumen y pagan bien, al momento de la negociación, muchas veces o muchos compradores tienen mucho más poder de negociación que el vendedor, ¿no? En el estilo europeo, dice, debido a la diversidad cultural, es difícil establecer un estilo unificado. Sin embargo, sí existen ciertas características comunes que podemos identificar, como el caso de la puntualidad es valorada al máximo. Si uno queda en una conferencia a las 9 de la mañana, pues tiene que estar al menos 5 para las 9 o un par de minutos antes de las 9, ¿no? Es muy valorado el tema de la puntualidad al momento de ya sea citar alguna reunión, realizar alguna cotización, algún envío de información, que cumplan con lo que se pacta. Si tienen algún problema, avisen con tiempo. No esperen de que pase y digan, uy, me olvidé, oye, verdad, discúlpame. Poco a poco se van generando alguna mala imagen en realidad. Y cuando ellos deseen algo, ustedes no van a estar en su prioridad o en su lista número, en el top de su lista. Dice, sin embargo, sí existen características comunes que podemos utilizar. La puntualidad, como les había comentado, se da mayor importancia a los detalles, la relación profesional es fría, y eso es cierto, en realidad tratar con un alemán es, por ejemplo, es súper complicado, y la comunicación suele ser vertical. Con respecto al estilo árabe, este estilo, dice, tiene como principal característica que las peticiones nunca son rechazadas abiertamente. Y eso es cierto. Esto no significa que la propuesta sea finalmente aceptada,
sino que se trata de una muestra de buena voluntad. Nunca vas a escuchar de antemano que cuando trates de negociar con una persona de Emiratos Árabes o alguna persona de, es- de ese sector te diga de antemano no. Lo más probable es que te diga, vamos a revisar, danos un poco de tiempo, y van a un poco dilatar el tema, pero van a ser muy, llamémosle cordiales, con la intención de no rechazarte de una forma rápida o brusca, ¿no? Y se valora mucho que ambas partes se presenten y den a conocer sus orígenes, ¿cierto? Y las críticas deben realizarse con mucho cuidado y en un ámbito privado, nunca en público. El estilo japonés. El estilo de negociación japonés se basa en el concepto de Gensei, que puede traducirse como prioridad de la humanidad. En ese sentido, dice, las relaciones son muy importantes. Una de las principales características de este estilo es la importancia que tiene el estatus de cada participante, determinado ya sea por su edad, por su sexo, por su educación o ocupación, ¿no? Y esto es, independientemente del estilo que ellos puedan tener, siempre, por ejemplo, están los detalles como el saludo, la hospitalidad, el regalo ceremonial son esenciales, eso es cierto. Sin embargo, lo que más caracteriza al estilo japonés es, por ejemplo, cuando uno se reúne con ellos, no esperes que en la primera reunión ellos vayan a cerrar algo contigo. Por lo general, tratan de que sean varias reuniones o que sean, por ejemplo, varias reuniones acompañadas de varias personas, si en el caso de ellos no solamente uno o dos, por lo general se presentan pues en grupo, más o menos por ahí va. Y claro, se predomina bastante el tema de la jerarquía y conforme vayas avanzando vas conociendo pues a la cabeza del grupo, ¿no? Y de esta manera ver si aceptan o no tu propuesta. Sin embargo, una vez que logres cerrar con un japonés, es muy difícil que te cambie, a no ser que tú le falles. Eso es lo bueno de los japoneses, son bien leales, en realidad, al menos con los que he podido hacer negocios, sí les puedo comentar esto, ¿no? Tipos de negociaciones. Bueno, es importante en realidad que logren entender que bueno, los acuerdos internacionales, como les había comentado, son cada vez más frecuentes, ya que, si bien es cierto, vivimos en un mundo globalizado, con economías emergentes en evolución, y no olvidemos con un nivel de competitividad feroz. Con este panorama vamos a poder determinar cuáles son los tipos de negociaciones, ¿no?, que tenemos hoy en día. Tenemos tres tipos. Lo que es la compra-venta internacional de los productos y de servicios. Tenemos los acuerdos a través de algún intermediario o agente neutral que facilita o promueve o refrenda los eventuales acuerdos entre ambas partes, que en este caso prácticamente entra a tallar acá la labor del broker internacional, y también en el primero, que son los contratos de compra-venta internacional. Y luego tenemos las alianzas estratégicas, ¿no?, que es un nivel más complejo, que existe un tercer tipo de negociación internacional que se conoce como alianzas estratégicas. Es aquella fusión o sinergia establecida entre dos o más compañías provenientes de diferentes países, ¿no?, que se supone la entrada de cualquiera de ellas o de todas en mercados distintos. ¿Hasta ahí tienen alguna duda, alguna pregunta? Ok, prosigo. Existen aspectos que uno debe considerar con respecto a estos tipos de negociaciones. ¿Por qué? Porque no solamente estamos hablando de tres tipos, sino que en cada tipo de negociaciones existen diferentes ámbitos que se deben de considerar. Y cada uno de estos aspectos, determinar cuál es el más importante, digamos, entre el cual el cliente al final decidirá o no decidirá realizar la compra con ustedes, o irse con ustedes, o a cerrar el contrato con ustedes. Por ejemplo, en el tema de compra y ventas internacionales, existe el tipo y gama de producto, por ejemplo, ya sea si estamos hablando de
no sé, si el producto es convencional, si el producto es orgánico, si el producto es proveniente, por ejemplo, de algún lugar determinado, qué tipo de calidad, cuál es la cantidad que están ofertando, cuáles son las condiciones de entrega, ¿no? Cuál es el precio determinado en el caso del tema del Incoterm, todo lo que ya les expliqué, cuáles son las condiciones y cuáles son los medios de pago. Se va a realizar a través de una transferencia bancaria, se va a realizar a través del banco, se va a realizar a través de una cobranza documentaria, se va a realizar a través de una carta de crédito. Hay varios puntos que revisar y varios puntos que ustedes tienen que considerar. ¿Cuáles son los plazos de entrega? Estás hablando de un lead time de 30 días, de 45 días, de 60 días, después de colocar la OC o después de firmar el contrato. Todos esos puntos ustedes tienen que saberlos y de antemano ver en realidad cuál es digamos, dentro de toda esta lista, cuál es su ventaja competitiva, que les va a permitir a ustedes jalar la cuenta o llevar la cuenta a casa. Y cuáles son las garantías que ustedes le brindan al importador, o en este caso al cliente, para que el cliente pueda decidir de poder ir a trabajar con ustedes, ¿no? Dentro de los acuerdos con intermediarios o distribuidores o agentes, tenemos cuáles son los objetivos comerciales, cuál es la gama de productos que se va a ofrecer, cuál es el rango de productos que se va a ofrecer, en qué área geográfica se va a trabajar. Estamos hablando, por ejemplo, de solamente abarcar, hablemos acá, en Perú, solo Lima, vamos a hablar de algún cono, vamos a ver solamente, no sé, Miraflores, Surco, qué zonas vamos a impactar, cuál es la exclusividad territorial. Si hablamos en un ámbito internacional, solamente vamos a abarcar algún acuerdo comercial de alguna representación o vamos a darle alguna exclusividad para poder trabajar en un país determinado, ya sea Francia, ya sea España, o simplemente le vamos a darnos un contrato de exclusividad de alguna marca determinada para todo el mercado de Europa. Son varios puntos que se tienen que considerar. Condiciones de entrega y de pago, es prácticamente lo mismo en este caso que el anterior. Se trabaja a través de banco, transferencia bancaria, una cobranza documentaria, precios y descuentos. Esto va a tener algún, no sé, mercado local, algún rebate, en mercado internacional va a tener algún porcentaje de budget para el tema de marketing, va a haber algún tipo de, no lo sé, merchandising que pueda apoyar a la venta del producto, intercambio de información. Información sobre cómo viene el tema, si estás hablando de un producto agrícola, cómo viene no lo sé, la cosecha de un producto determinado, cuáles son los últimos reportes de clima, si va a afectar o no, va a haber niño este año o no, y pactos de no competencia. Bueno, si estamos hablando de algún acuerdo con algún intermediario o algún distribuidor, si le vas a dar alguna exclusividad, pues tienes que determinar cuáles son todos tus aristas, ya sea tu área donde vas a trabajar y claro, con qué clientes de repente no puedes chocar o no puedes trabajar porque estás gestionando o generando algún cruce comercial, ¿no? Y dentro de lo que son alianzas estratégicas, tenemos pues la delimitación de productos, sectores, mercados y clientes. Tenemos las aportaciones de capital de cada socio, determinar qué porcentaje van a formar parte de la empresa. La validación de activos, maquinarias, instalaciones, patentes, marcas, asistencias técnicas, etc. Tenemos la composición de los órganos de administración, los sistemas para la toma de decisiones, que son los quórums, y el nombramiento de los puestos directivos. Vamos a entrar ahorita a lo que son las etapas de negociación, ¿no? Hoy en día se ha podido determinar 6 etapas, ¿no? Llamémosle cómo negociar en 6 etapas, ¿no? El objetivo de cualquier proceso negociador es conseguir un acercamiento entre las posiciones iniciales, es decir, poder llegar y lograr algún acuerdo, lograr algún contrato, ¿no? El acuerdo o el cierre, ese es el propósito de toda negociación, ¿no? Por lo tanto, tenemos 6 etapas del proceso de negociación internacional. La primera es la toma de contacto, la segunda es la tercera es el encuentro, la cuarta es la propuesta, la 5 es la discusión, o llamémosle el manejo de objeciones, que en realidad a tallar lo vamos a ver en la próxima clase, y por último tenemos el cierre.
Dentro de las etapas del proceso de negociación internacional, bueno, tenemos la primera que es la toma de contacto. Dice que en esta etapa o en esta primera etapa se trata de identificar a la empresa con la que se va a negociar y dentro de ella o a las personas a las que se va a realizar la propuesta, ¿no? No solamente basta con saber el nombre de la empresa a la cual, y eso es cierto, a la cual uno le va a querer vender. Si bien es cierto, toda esa información nos la brinda las herramientas de inteligencia comercial, lo más importante es, independientemente de saber el nombre de la empresa, saber quién es la persona que está a cargo o quién es la persona que toma la decisión y poder llegar a ella, poder conseguir su teléfono, poder conseguir su correo, poder conseguir llegar a esa persona, ¿no? Una vez esté hecha esa identificación, hay que conseguir una entrevista, ¿no? Es esencial conseguir entrevistas con personas que tengan poder de decisión. En países desarrollados como Alemania, Australia o Estados Unidos, posiblemente sean cargos medios, eso es cierto, con la responsabilidad de una determinada área o departamento. Y en países emergentes, como el caso, por ejemplo, de la China, la India, Rusia o Brasil, es preferible en un primer contacto dirigirse a los principales directivos de las propiedades de las empresas, que son los únicos que tienen el poder de decisión. Y eso es cierto. Luego, la segunda etapa es la preparación. Una vez que se haya logrado acceder a la empresa, ¿no? Y habiendo mapeado a la persona de contacto, es esencial preparar la negociación. Cuanto mayor rigor tenga la otra parte, por ejemplo, en este caso, los alemanes y los alemanes están en la cabeza en este sentido, con mayor profundidad y detalle, habrá que preparar la reunión. En este punto, ustedes tienen que conocer al derecho y al revés su producto. Y no solamente su producto, cualquier cosa que afecte su producto. No solamente estamos hablando del ámbito local, ya sea Perú, porque si ustedes están ofreciendo un producto peruano, también tienen que saber quiénes son los principales jugadores. Si estamos hablando de palta, ok, hablemos de Chile, conozcamos cómo viene la producción de México. Si estamos hablando de espárrago, veamos cómo va la producción en California, en Estados Unidos, veamos cómo va la producción de China de espárrago. Si estamos hablando de alcachofa, tenemos el tema de Egipto, cómo va la producción de Egipto, cómo va la producción de España. Mientras más conozcan uno de su producto, a nivel global, mejor preparado va a estar y mejor va a poder negociar con un cliente. Eso es básico. El encuentro. El primer encuentro con la contraparte es decisivo para un buen desarrollo de la negociación, ¿no? El negociador debe optar, dice, un comportamiento que permita crear un clima favorable. Tiene que ofrecer una información positiva de la empresa que representa de los productos y del mismo. Muchas veces eso es cierto. ¿Por qué? Porque muchas veces un comprador cierra no por, si bien es cierto, es importante el hecho de que una empresa cuente con certificaciones, cuente con respaldos, cuente con alguna planta propia, documentos de calidad y pueda demostrar que brinda productos de manera inocua, o sea, todo lo demás, todo lo que abarca el concepto de calidad de producto de exportación, pero si uno no vende de manera positiva a la empresa o también el tema del producto y uno mismo, la venta se te puede caer. Y pasa lo opuesto. Si uno vende de manera correcta y se vende de manera correcta incluso uno mismo, el comprador puede tomar la decisión de iniciar a trabajar con ustedes, de repente no por la empresa, sino por ustedes, ¿no? En la primera reunión, dice, hay que tratar de conocer las necesidades de la otra parte a través de lo que se denomina escucha activa, ¿no? Es importante conocer qué es lo que quiere el cliente, cómo es lo que desea, en qué presentación necesita su producto, cuál es el plazo que necesita, estás hablando de ver si necesita algún programa o no, ¿no? De cuánto, de dónde, todas estas preguntas, en realidad, mientras más información logren obtener de parte del cliente, ustedes van a poder tener más herramientas para poder negociar cuando llegue el momento de negociar, ¿no?
Dice, cuando se presenta la empresa y los productos hay que tener en cuenta que los atributos o ventajas competitivas más importantes difieren de un país u otro. En unos pueden ser la calidad, el diseño o la garantía, mientras que en otros será el precio o condiciones de pago, ¿no? Por tanto, será necesario adaptar la argumentación a cada mercado en el que se negocia. Totalmente de acuerdo. Por ejemplo, en el caso de los frijoles, tenemos, por ejemplo, el frijol Castilla, ¿no? El frijol Castilla es sembrado en realidad y se exporta en buenas cantidades desde Perú. Sin embargo, tenemos un competidor bastante fuerte a nivel global, ¿no? Que, y si bien es cierto, Canadá y Estados Unidos importan este tipo de frijol en grandes cantidades, saben que el otro país competidor tiene un volumen mucho más grande de repente disponible, pero la calidad es diferente. Y siempre el precio va a ser por debajo del producto peruano, porque el producto peruano se considera un producto de mejor calidad, en un grano, digamos, más homogéneo, un poco más grande, y por lo tanto tiene un precio diferenciado. Pero eso lo van a ir sabiendo, o lo tienen que ir sabiendo preguntando, conociendo más de su producto, indagando no solamente en el ámbito local, sino en el ámbito global, y cómo viene afectando, cómo vienen las cosechas, por ejemplo, de los otros países con respecto al producto que ustedes quieren comercializar. Todo esto es importante al momento de sentarse con el cliente. La propuesta dice, una vez que las empresas ya se conocen, se pasa a realizar la propuesta. Es decir, al principio de la negociación es mejor evitar los conflictos de intereses y obstáculos potenciales que podrían afectar a hacer fracasar la negociación. Dice, por ello, con norma general deben hacerse propuestas que sean fáciles de entender y llevarse a cabo. Lo más claros posibles, con todos los detalles, por ejemplo, colocando qué tipo de producto es, cuáles son las condiciones de pago, cuál es el precio, cuál va a ser el tiempo de entrega, si el precio incluye dejarlo en el destino o no, todos esos, la validación de la cotización, todos esos puntos tienen que ser claros, súper sencillos de leer y súper entendibles para que no exista ninguna duda o digamos que la negociación sea lo más rápido posible o no se dilate tanto, ¿no? Es una idea comúnmente aceptada que quienes comienzan a negociar con exigencias ambiciosas consiguen mejores resultados que aquellos que fijan unas metas más modestas. Bueno, eso va a depender en realidad. En ese sentido, los exportadores deben realizar sus ofertas al alza, los importadores a la baja. Al final, siempre se encuentra un punto de equilibrio, pero recuerden, mientras más información ustedes tengan, mejor o más poder van a tener al momento de negociar. Si saben, en el caso de la palta o en el caso del arándano, que Chile, por ejemplo, tuvo una mala cosecha, perfecto. Entonces eso quiere decir que el arándano de Perú está a la alza, porque no va a haber suficiente oferta internacional para abastecer la demanda internacional. ¿Ok? Pero eso no lo van a saber, eso no lo van a poder determinar si no saben cómo viene girando el tema de su producto, no solamente en Perú, porque no solamente basta con conocer cuáles son tus costos, cómo viene tu producto, si la cosecha ha sido buena o no, sino factores externos que determinen o que afecten de forma directa al precio, como el caso, por ejemplo, de la cosecha de tu principal competidor a nivel internacional. La discusión dice, es la etapa, es la más intensa, en la que se suele ocupar la mayor parte del tiempo. Bueno, depende, y a veces es cierto, a veces no. Dice, ambas partes deben estar atentos a lo que tienen que hacer y a lo que hace el otro. Generalmente se comienza con las objeciones, el manejo de objeciones, como les comentaba, esto lo vamos a ver a detalle en la próxima clase, dice que hace parte a lo que se realiza la propuesta y continúa con un intercambio de posiciones. Dice, en principio las objeciones son buenas, ya que demuestran el interés de la otra parte negociando y permiten conocer el interés del interlocutor. Y si se resuelven favorablemente, se habrá avanzado mucho en la negociación. Y si esto continúa de forma positiva, pues pasas a la otra etapa, que es el cierre o la emisión ya de contrato, ¿no? Y si no, pues tiende a alargarse o ver, en realidad, muchas veces uno se encuentra con compradores que solamente les importa el precio, que simplemente le llamamos clientes golondrinos, que aparecen en una cosecha campaña y en la siguiente campaña se desaparecen. Y lo mismo pasa con los exportadores. Vas a poder encontrar,
en el mercado, empresas que aparecen un año, desaparecen el otro año. Muchas de ellas lo hacen simplemente el ímpetu de poder, no sé, varias empresas que, por ejemplo, en el caso del arándano, todos hoy en día se están metiendo el arándano, pero va a pasar lo que siempre pasa con los demás productos. Las empresas se coloquen, la oferta va a ir aumentando, si bien es cierto la demanda va a llegar a un punto donde la oferta acceda a la demanda y los precios van a ir bajando de forma paulatina y al final se va a ir regulando el mercado y ya no va a ser el negocio del año cuando el kilo pues, de exportación valía, no sé, 10 kilos o 15 kilos y poco a poco, conforme vaya aumentando la oferta internacional, los precios se van a regular y, claro, por ejemplo, ahora que creo que deben estar en 7, 8 dólares, o sea, al final todo va siguiendo su curso, ¿no? Pero es importante conocer el ámbito general de tu producto como tal. Y por último, la última etapa de la negociación es el cierre. Dice, una vez que se hayan negociado las concesiones, se haya determinado prácticamente todo lo que se tiene que revisar y que ambas partes están conformes y no existe ningún punto o ninguna duda con respecto al tema o algún tema pendiente, ya sea, por ejemplo, ya en documentos de calidad, no lo sé, en requisitos que necesite el cliente puntual para la exportación o para la importación del producto, si necesita muestras o no, o previas al necesita que su producto pase a través de algún laboratorio en específico, si necesita algún análisis determinado, ya sea de metales pesados, de herbicidas, de pesticidas, de lo que fuese. Pero si esto no está claro por ambas partes, no se va a realizar un cierre en forma correcta. Porque ¿qué es lo que pasa? Nosotros emitimos un contrato bajo condiciones A, el cliente lo firma y te envía su PO o su orden de compra, y en la orden de compra te envía otras nuevas condiciones que de una manera u otra van a afectar de forma directa tu precio. Es decir, si tú tenías un precio de $1 y vas a tener una rentabilidad por ese precio de $1, de ejemplo, del 20%, con las nuevas condiciones que te demanda el cliente, ese margen de contribución tranquilamente puede caer un 10 o un 5%. ¿Por qué? Y solo en un tema de análisis de documentos. ¿Por qué? O documentos de calidad que necesita el cliente. Porque un análisis de metales pesados te puede valer 1.000 soles, pero un análisis de pesticidas te puede valer $600. Un análisis de herbicidas de forma igual. Alguna inspección o control de previo embarque te puede valer alrededor de entre 1.000 o 2.000 soles. O sea, al final necesitas o saber a ciencia cierta y que el cliente acepte y cerrar todo lo necesario con respecto al tema de la negociación, ya sea documentario, en tema de productos, de calidad, de calibres, de lo que fuese, en realidad, de la forma general que abarca todo en sí la exportación de ese producto bien determinado que está cerrando con el cliente, que ambas partes tengan claras qué es lo que se le va a entregar, ya sea en calidad, en tipo de producto, en el tema del tiempo y documentos. Es básico. De lo contrario, no les aconsejo cerrar. Si ustedes tienen alguna duda, es mejor mandar algún correo, llamar al cliente y aclarar esa duda antes de emitir un contrato y generar alguna responsabilidad por escrito o legal, ¿no? Porque un contrato, si bien es cierto, eh, es un compromiso legal. Dice, es habitual que muchas negociaciones internacionales, incluso aquellas en las que se ha invertido mucho tiempo y esfuerzo, terminen sin acuerdo. Eso es cierto. En esta situación hay que hacer el esfuerzo de dejar una puerta abierta para el futuro, ya que las circunstancias de la vida empresariales cambian, ¿no? Eso es totalmente cierto. Muchas veces no puedes lograr el cierre con el cliente, sin embargo, déjale entender o darle a conocer de que en cualquier momento puedes atenderlo y en esta oportunidad no se pudo cerrar, en esta campaña no pudiste cerrar con él, pero puede que sí en la siguiente, ¿no? La negociación internacional win-to-win. Bueno, el win-to-win es ganar-ganar en cristiano. Ambas partes, ya sea el cliente y el proveedor, ganan. Por lo tanto, se trata de una técnica de negociación que se basa en integración, la cooperación empresarial y el beneficio mutuo. Y su lema es, todos salimos ganando, ¿no? La diferencia sustancial del win-to-win con otros métodos tradicionales radica en que los negociadores
no plantean la situación como una competencia, sino que por el contrario, ven en ella una ocasión para la cooperación y la integración. En este tipo de win-to-win son indispensables los marcos éticos sólidos, un clima confiable, de confianza y sinceridad hacia la otra parte, una alta creatividad y proactividad por parte de los negociadores, ¿no? Un óptimo nivel de empatía hacia todos los participantes en la negociación internacional. ¿Y cuáles son las características de este tipo de negociaciones win-to-win? No hay competidores en el proceso. Hay que mantener siempre una relación cordial y respetuosa. El objetivo de cualquier negociación es resolver conflictos y llegar a acuerdos óptimos, y las objeciones son inoportunas, ¿no? Un win-to-win puede ser, ejemplo, ustedes son exportadores de quinoa y a la vez también realizan algunos, son productores de frijoles. Sin embargo, como ustedes deben saber, Perú consume bastante lenteja o arveja, ¿no? Lentejas, arveja, partidas, peladas, o sea, todo eso lleva un consumo muy importante en el mercado local. Sin embargo, no sé si ustedes saben, pero todo ese producto se importa. ¿Qué pasa si yo consigo a este cliente que produce en Canadá o en Estados Unidos este producto y que actualmente desea comprar quinoa? Yo le vendo quinoa y ellos me venden lentejas. De esa manera, ambos estamos ganando. Es un win-win, win-to-win, ¿no? Yo le vendo el producto que efectivamente nosotros producimos y él me vende el producto que el mercado nacional, que en este caso necesito para poder abastecerlo. Porque las empresas que abastecen estos productos en los supermercados, la mayoría o dos o tres de ellas son las que importan el producto y luego lo venden en el mercado local o termina en los supermercados. Las características del buen negociador internacional, bueno, es conocer la materia en la que se negocia, sobre la que se negocia, tener claro los objetivos que persigue su empresa, analizar los objetivos de la otra parte, saber escuchar y valorar la información que transmite la otra parte, saber desarrollar las relaciones con personas de otras culturas, soportar bien la ambigüedad y la incertidumbre, ser paciente durante todo el proceso, conocer quién toma la decisión y cómo en la otra parte es importante conocer este punto. Muchas veces nosotros podemos usar 50 correos con el asistente de compras o el asistente, no sé, del product manager o del gerente de abastecimientos, pero la idea es, para empezar, si bien es cierto, no siempre vamos a poder llegar a poder mapear de forma correcta o en la primera a la persona que toma la decisión, pero sí es importante saber quién es o ver de qué manera podemos llegar a ella. Conocer las costumbres y usos sociales de la otra parte y evitar los estereotipos y prejuicios, ¿no? Ahora, es importante en el tema de los elementos de la negociación, antes de que ustedes se sienten a revisar con sus clientes algún tipo de posible relación comercial, tener a la mano su company profile, tener sus fichas técnicas de producto, manejar algún tipo de reporte de riesgos, conocer más que todo al cliente con quien ustedes están cruzando, conocer cuáles son sus capacidades de producción, cuántas toneladas pueden producir por mes, por semana, ¿no? Por año, por hora, cuáles son las referencias financieras que ustedes puedan tener, cuáles son los costos de sus productos, tener mapeado y determinado el costo del producto, y cuáles son las condiciones de pago que la empresa pueda aceptar. No siempre se va a poder aceptar lo que pide el cliente, ¿no? Muchos compradores, en realidad, es cierto, cuando uno les toca la puerta te dice, no, solo trabajo con empresas que me dan crédito a 60 días o 90 días. Para una empresa que recién está iniciando, es difícil y muy duro trabajar bajo esa condición que es crédito en 60, 90 días o 45 días, ¿no? Es parar buena parte de capital de trabajo hasta esperar que el cliente cancele, ¿no? Por lo tanto, es claro que ustedes determinen previo a saber hasta dónde ustedes pueden llegar. No, mira, yo puedo trabajar únicamente o con, no
sé, como sea de a través de banco o con carta de crédito, a través de banco, a la vista o a 30 días, a 60 días, eso es como ustedes lo ven, dependiendo de, claro, sus capacidades financieras, ¿no? Pero es importante que ustedes sepan hasta dónde pueden llegar al momento previo a sentarse con el cliente, ¿no? Y este es bueno, no digamos que es un caso práctico de negociación, es un caso práctico solamente de cotización, es para que ustedes puedan ver efectivamente. Esto es una cotización que realicé hace 2 años, ¿no? Era un cliente en Asia que nos solicitaba un contenedor de kiwicha convencional y se le ofreció, se le pasó un correo con la propuesta, ¿no? No he colocado toda la negociación porque hubiera tenido que colocar 4 o 5 hojas de los correos del cliente. El cliente respondía y más que todo en el tema de manejo de objeciones era principalmente, que lo vamos a ver la próxima clase. Sin embargo, acá ustedes pueden determinar cuáles algunos son elementos importantes al momento de poder cotizar. Por ejemplo, acá indico que es un contenedor, dice 1x20 FCL, es un contenedor de 20 pies con 20 toneladas de kiwicha convencional. El precio, acá indico, es un precio de 1980 FOB Callao. Ok, ahí determiné mi valor de la mercadería y mi Incoterm y hasta dónde llega. Asimismo, indico cuál es la presentación que va en una bolsa de papel de 25 kilos. Indico que también los precios incluyen una comisión de un porcentaje determinado para en este caso, el broker. El producto indico que es una cosecha de noviembre, diciembre del 2016. Ojo que esto es un correo del 2017. Y indico que esto es en base a Incoterm 2010, que los términos de pago son CAD, que se Cash Against Documents, y indico que la cotización es válida hasta una fecha determinada. E indico también que todo embarque dice posterior a mayo deberán pasar a una revisión de precios, ya que hablando de precios, ¿no? Ya que estaríamos hablando de precios de nueva campaña. Atento a sus comentarios, saludos cordiales, Joseph Navarro. Por lo tanto, acá son algunos elementos que ustedes deben de considerar al momento de realizar alguna cotización con sus clientes. Y por último, es importante saber también con quién están sentándose o a quienes ustedes le están escribiendo o mandando algún correo de solicitud, porque no solamente basta con conocer el nombre del cliente. Es importante saber quién es ese cliente. Es importante saber si ese cliente es un cliente food service. Es importante saber si ese cliente es un importador, si es un distribuidor, si es un retailer, y si es dentro del retailer es un supermercado, es un warehouse club, es una tienda gourmet, porque cada cliente determinado en este diagrama tiene diferentes condiciones, al momento diferentes formas con las cuales uno debería negociar. Y eso lo van a ir aprendiendo conforme va a ir pasando el tiempo. Pero es muy diferente negociar con una cadena de supermercados en el exterior que negociar con un importador. Son totalmente dos cosas muy diferentes. Bueno, eso sería todo, al menos el día de hoy. Si tienen alguna pregunta, me la hacen saber. Igual me parece que Carlos les ha enviado una encuesta con respecto al tema del webinar del día de hoy. Y bueno, cualquier cosa para poderlo servir. Si alguien desea o tiene algún requerimiento o algo que desean conversar, pues les dejo igual mi correo para que me puedan escribir. Ese es el correo personal y un segundo por favor. Y ahorita les paso el correo de Camex. Es así, a ver.
Cualquier duda, cualquier consulta para servirles, chicos, ha sido un placer el poder acompañarlos el día de hoy. Bueno, les dejo ahí la encuesta y gracias en realidad por su tiempo. Que tengan una buena noche. Hasta luego. Gracias, muy amable. Gustavo, envíame un correo, por favor, me solicitas y te lo remito sin ningún problema. ¿Sí? Les agradezco a todos por el tiempo. Cualquier cosa, por favor, me avisan. Esos son los correos. Les agradezco en realidad por el tiempo. Un abrazo. Cuídense mucho.